Buenos días hermanitos, buenos días hermanitas, ¿cómo están? Estamos otra vez con otro tema para platicar y charlar con ustedes, Mariología. Acuérdense que el pasado vimos apologética, ¿sí? Y hoy vamos a ver el tema de Mariología. ¿Por qué estamos dando estos temas, iniciando con estos temas? Porque hoy en día hay muchos grupos proselitistas que quieren llevarse a nuestros hermanitos católicos. ¿Por qué? Porque como dice el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6, por falta de conocimiento mi pueblo perecerá. Entonces queremos darles las bases, ¿sí? De la Biblia, ¿sí? Apologética, para que las estudien y puedan defender nuestra fe. El tema de hoy, como dije, es Mariología. Primero, vamos a ver la Mariología. ¿Qué es? ¿Sí? Bueno, la Mariología es la rama de la teología cristiana que estudia a la Virgen María, la Madre de Jesús. Se centra en su papel dentro del plan de salvación, sus virtudes y su relación con Jesucristo, la Iglesia y los fieles. Vamos a ver la Mariología. ¿Qué tema estudia la Mariología en la Biblia? Vamos a dar un listado, una lista de libros con capítulos y versículos de la Sagrada Biblia que se utilizan comúnmente en la Mariología, es decir, el estudio teológico sobre la Virgen María, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y los temas que se abordan. Vamos a ver en el Antiguo Testamento figuras y profecías marianas. Ustedes saben que las profecías marianas son mensajes o revelaciones atribuidas a la Virgen María. Empezando en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, nos dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Sí? Aquí nos habla de la Virgen María y de Satanás en forma de serpiente. Esto nos lleva al tema del protoevangelio, María como la nueva Eva. 2. Vamos a ver qué nos dice el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Acuérdense que el profeta Isaías, ¿sí? Que quiere decir Yahvé es salvación, vivió en el siglo VIII. O sea, estamos hablando entre los años 740 y 700 antes de Cristo. Nos dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Sí? Fíjense desde qué tiempo, ¿verdad? Nos habla del. Esto nos lleva a un tema de la profecía del nacimiento virginal del Mesías. ¿Sí? 3. El profeta Miqueas, que fue contemporáneo también del profeta Isaías, que uno vivió, o sea, estuvo en el reino del norte, en Jerusalén, en Israel, sí, ahora, y Miqueas en el reino del sur, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice Miqueas en su capítulo 5, versículo del 2 al 3. De ti me saldrá el que será Señor de Israel. Ya estaba diciendo, ¿sí? Ya estaba anunciando el nacimiento del Mesías, haciendo alusión a su madre. 4. El libro Cantar de los Cantares nos habla en el capítulo 4, versículo 7. Dice: toda hermosa eres,
amada mía, no hay mancha en ti. Eso nos habla del pecado y la Virgen María sin mancha. Nos habla del tema interpretando como imagen de la pureza de María. 5. El libro de Judith, este libro estamos hablando que fue escrito entre el siglo II y I antes de Cristo, y que Judith es uno de los libros deuterocanónicos, o sea, aceptado por la Iglesia Católica, la Ortodoxa, menos por el judaísmo y los grupos protestantes, ¿sí? ¿Qué nos dice Judith en el capítulo 13, versículo del 18 al 20? Bendita eres tú, hija del Dios Altísimo, ¿sí? Un tema aquí importante, Judith como tipo de María, mujer valiente y bendita, ¿verdad? Judith porque defendió a su pueblo, ¿sí? Quitando al enemigo, y la Virgen María aplastándole la cabeza a Satanás, ¿sí? Vamos a ver en el Nuevo Testamento, o sea, vimos ya el Antiguo Testamento, ahora vamos a hablar el Nuevo Testamento como vida, misión y exaltación de María. El libro de San Lucas, uno de los evangelios, en el capítulo 1, versículo 26 al 38, nos habla de la anunciación del ángel Gabriel a María. Un tema importante como todos, María, mujer valiente y bendita, ¿verdad? Judith porque defendió a su pueblo, ¿sí? Quitando al enemigo, y la Virgen María aplastándole la cabeza a Satanás, ¿sí? Vamos a ver en el Nuevo Testamento, o sea, vimos ya el Antiguo Testamento, ahora vamos a hablar el Nuevo Testamento como vida, misión y exaltación de María. El libro de San Lucas, uno de los evangelios, en el capítulo 1, versículo 26 al 38, nos habla de la anunciación del ángel Gabriel a María. Un tema importante como todos, María acepta ser la madre de Dios. Imagínense nada más. 2. En el mismo libro de San Lucas, en el capítulo 1, versículo del 39 al 56, nos habla de la visitación y el Magnífica, ¿sí? Tema como María como servidora llena del Espíritu Santo, cuando la Virgen María fue a visitar a su prima Santa Isabel. 3. Del Nuevo Testamento, acuérdense que estamos del Nuevo Testamento. En el libro de San Mateo, en el capítulo 1, versículo del 18 al 25, nos habla de la concepción virginal de Jesús. Imagínense, un tema que los hermanitos separados, o sea, ustedes saben cuáles son, ¿verdad? Los hermanitos de la sombrilla, lo critican y le dicen y todo, ¿verdad? Pero aquí está en las Sagradas Escrituras, que son temas que los vamos a abordar uno por uno más adelante. Dice, les decía yo que en el libro de San Mateo, en el capítulo 1, versículo del 18 al 25, nos habla la concepción virginal de Jesús. Tema, confirmación de la virginidad de María. Imagínense nada más. 4. San Lucas. En el capítulo 2, versículo del 1 al 20, nos habla del nacimiento de Jesús, ¿sí? Un tema también, María como madre del Salvador. 5. En el mismo libro de San Lucas, de las Sagradas Escrituras, en el capítulo 2, versículo del 21 al 40, nos habla de la presentación de Jesús en el templo y profecía de Simeón, ¿sí? Más adelante vamos a ver quién fue Simeón, qué le dice a la Virgen, ¿sí? Un tema que dice, corazón traspasado de María, corredención, ¿sí? 6. En el libro de San Juan, capítulo 2, del versículo del 1 al 11, nos habla de las bodas de Caná, ¿sí? Un tema importantísimo, que también muy, bueno, todos son denegados y por estos
grupos proselitistas, estos hermanitos de la sombrilla, estos hermanitos protestantes, ¿sí? Que en las bodas de Canaán es la intercesión de María ante su hijo Jesús, que fue el primer milagro. Eso lo vamos más adelante, que lo vamos a ver poco a poco, no se me desesperen, ¿sí? 7. En el libro de San Juan, en el capítulo 29, versículos del 25 al 27, nos habla que María al pie de la cruz. Un tema también, María como madre espiritual de la iglesia, ¿sí? 8. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 14, nos habla de María con los apóstoles en el cenáculo, ¿sí? Un tema que nos habla de María orando con la iglesia naciente, ¿sí? Y por último, 9, vamos a ver el libro del Apocalipsis, el último libro, ¿sí? En el capítulo 12, versículo del 1 al 6, la mujer vestida de sol, ¿sí? Tema, María glorificada, madre del Mesías y de la iglesia, ¿sí? Hermanitos, haciendo un resumen, para simplificar esto que estamos viendo, vamos a ver todo lo demás y esto como un resumen así de rápido, ¿sí? Vamos a hacer un resumen mariológico. Vamos a ver el tema y los versículos claves, ¿sí? Primero, anunciación y maternidad divina. ¿Qué libro nos habla de esto? En el libro de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 26 al 38, en el libro de San Mateo, en el capítulo 1, versículo del 18 al 25. 2. La Virgen sin pecado. ¿Quién nos habla? ¿Cuál es la clave del libro de los versículos? En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, y en el Cantar de Cantares, capítulo 4, versículo 7. 3. María intercesora, ¿sí? ¿Cuál es el versículo clave? En el libro de San Juan, en el capítulo 2, versículo del 1 al 11. 4. Corredentora y sufriente, ¿sí? Nos habla en el libro de San Lucas, capítulo 2, versículo 35, y en el libro de San Juan, ¿sí? De los evangelios, en el capítulo 19, versículo del 25 al 27. Madre de la iglesia, ¿sí? Versículos claves en el libro de San Juan, capítulo 19, del versículo 26 al 27, y en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. ¿Sí? Siguiente, glorificación y realeza. Nos habla el último libro, que es el Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo del 1 al 6. Y por último, la tripología en el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Qué libro nos habla? Hablamos del libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, en el libro de Judith, como ya comentamos, que es uno de los 7 libros deuterocanónicos que no lo aceptan los hermanos separados ni el judaísmo. En el libro del profeta Miqueas, capítulo 5, y en el libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 4. Hermanitos, vamos a ir dando poco a poquito, ¿sí? Para que comprendan, y acuérdense lo que dice la Sagrada Escritura, lo que dice el profeta Oseas. Oseas 4:6 dice: por falta de conocimiento mi pueblo perecerá. Entonces, esto es una ayuda para todos nosotros, para ponernos a estudiar las Sagradas Escrituras, la Biblia, y aplicar la apologética. Hermanitos y hermanitas, muchas gracias. Dios los siga bendiciendo y nos vemos en la próxima. Adiós.